Nosotros hemos venido acá con el compromiso de hacer un análisis de la situación que está viviendo el país. Y como cada 5 años, el sindicato tiene un pronunciamiento en torno a esta coyuntura electoral que se vive. Y lo que queremos hacer es un análisis de la dirección del sindicato, de aquí donde están los representantes, los comisionados, los miembros de la junta directiva, los miembros del comité de empresa, para sentar nuestra posición frente a la coyuntura actual. Pero no puede ser producto de un capricho, como no puede ser producto de una inclinación, sino de hechos reales que nosotros podamos analizar entre todos aquí y desenmascarar lo que está ocurriendo. Cada 5 años a nosotros nos dice que vivimos en una democracia y cada 5 años la gente sale y elige a alguien con la esperanza de que los problemas se resuelvan. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido con nosotros los obreros de la construcción desde 1990 hasta el 2008? 18 años. En cada uno de esos periodos, ¿qué nos ha ocurrido? ¿Quiénes son esos partidos y quiénes son esas personas? Y si en realidad representan el clamor del pueblo panameño, representan sus propios intereses de clase, de los grupos económicos y políticos. Eso es lo que venimos a discutir aquí entre nosotros hoy. Nuestra posición frente a ese tema. En estos momentos hay 4 candidatos a la presidencia de la República, con un grupo de partidos políticos que los apoyan en sus coaliciones y en sus movimientos que están haciendo. Por un lado, Endara, que ya gobernó este país a través del panameñismo, que tenía una alianza con el Partido Demócrata Cristiano, que hoy se llama Partido Popular, y que también lo apoyaba Molirena, el movimiento liberal republicano. Ellos fueron el gobierno de la invasión. ¿Y qué no hicieron en este país en beneficio del pueblo? ¿Cuántas reformas al Código de Trabajo hizo el gobierno de Endara perjudicando el derecho de nosotros los trabajadores? Hizo 5. La primera de ellas, la Ley 13 de 1990, que prohibió la huelga, que prorrogó las convenciones colectivas, que reconocía la disminución de los salarios. Y el sindicato desde ese periodo empezó a pelear por su salario porque la dirigencia anterior lo que había hecho era rebajar los salarios. Y la Ley 13 que aprobó el gobierno de Guillermo Endara y su coalición decía que esa rebaja de salario era legal. Y todos aquí sabemos que las rebajas de salario son inconstitucionales, son ilegales, es un derecho irrenunciable. El gobierno de Endara hizo la Ley 16 de las zonas multisectoriales. El gobierno de Endara hizo la Ley 25, que todavía están trabajadores del Estado reclamando que le paguen. Y votaron a los dirigentes con fuero. Y todavía, 18 años después, no se hace justicia con la gente. El gobierno de Endara le metió reformas al Código de Trabajo como nadie le había metido reformas al Código de Trabajo en ese periodo. ¿En qué benefició eso al pueblo trabajador? Las reformas a la Caja del Seguro Social que se hicieron en el gobierno de Endara le quitó la segunda partida del 13º mes a los trabajadores, ¿sí o no? ¿Y quién peleó esa partida en las calles? ¿Quién peleó esa partida en las calles? La peleó el Suntra y el sindicato bananero de Boca del Toro, que se declararon en huelga. Fueron las 2 únicas organizaciones que salimos a pelear eso en 1990 cuando se iba a cobrar la partida del 13º mes. Y yo pregunto, ¿quién aumentó la edad de jubilación? De los 60 a los 62 años, ¿quién aumentó eso? ¿Quién le aumentó la edad de jubilación a las mujeres de 55 a 57? ¿Y quién eliminó las jubilaciones anticipadas? Antes el obrero se iba a los 55 años con la jubilación anticipada. La mayoría del obrero de la construcción se iba con la anticipada porque no llegaba a los 60. ¿Quién hizo esa reforma? El gobierno de Endara, Arias Calderón y
Billy Ford. En ese tiempo era el panameñista. Ahora Endara tiene un partido, Vanguardia Moral de la Patria, pero ¿es el mismo Endara o no es el mismo Endara? Cuando los obreros empezaron, aquí casi todos los compañeros nuestros y nosotros mismos nos quejamos del impuesto sobre la renta, ¿cierto o falso? ¿Cuándo se hizo la primera reforma tributaria que viró pata para arriba la forma de tributación? Porque antes la empresa pagaba más y los trabajadores pagaban menos. Después de esa reforma, que la hizo Mario Galindo, que era ministro de Hacienda del gobierno Endara, los trabajadores empezamos a pagar más impuestos que los empresarios. La ley marco de privatizaciones de las empresas estatales, ¿quién la hizo? El gobierno de Guillermo Endara. Las leyes de libre mercado, de globalización y neoliberalismo, que era la panacea en los años 90, después que se cayó el muro de Berlín y se desintegró la Unión Soviética. ¿Quién la introdujo en el país? La introdujo Endara. Y los problemas de educación, de salud, de vivienda, de trabajo y corrupción se dieron. Yo no sé cuánto de los que estamos aquí, ese periodo del 90 al 94, lo recordamos perfectamente, pero ese fue un gobierno de descalabro total, desprestigiado, corrompido, escándalo, toda clase de porquería se dieron ahí, que ellos mismos en su coalición quedaron divididos. La monja loca, es decir, Arias Calderón con Endara peleado, todo eso pasó ahí. ¿Y ustedes saben quiénes tenían la mayoría de los votos en la asamblea cuando se aprobaban toda esa ley? ¿Quién la tenía? El Partido Demócrata Cristiano. Ellos tenían la mayoría ahí. Y peleados con Endara, aprobaban esas leyes para aplicárselas al pueblo panameño. Y ese es uno de los candidatos que hoy nos dice que él sí sabe. Mírame a mí, nunca te he mentido, dice. Aquí no estamos hablando que nosotros estamos inventando esto. Aquí estamos hablando de hechos reales. Si alguien tiene una tesis distinta, podemos debatirla. ¿Cuál de estas leyes que hemos mencionado no se aplicaron en ese periodo de Guillermo Endara? Guillermo Endara privatizó empresas estatales también. Air Panamá, Cemento Bayano, Cítrico de Chiriquí. Entonces, ¿quiénes se beneficiaron de ese gobierno de Endara? El pueblo panameño, los obreros de la construcción, los trabajadores en términos generales, los sindicatos. ¿A quién benefició ese gobierno de Guillermo Endara Galimani? Al mismo grupo de empresarios y políticos que ellos representan. ¿Qué empresario se hizo pobre? ¿Quién conoce un empresario que se hizo pobre durante el bloqueo económico de los norteamericanos aquí antes del 20 de diciembre? Ningún empresario fue pobre. Los que no gobernaban, pero querían gobernar, y esa era la pelea entre los empresarios desplazados del poder y los nuevos empresarios corrompidos de la droga y del robo de los militares y los civiles. Esa era la pelea, pero ¿y el pueblo? ¿Y la democracia? ¿Y el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación? ¿Cuánto nos acordamos aquí la huelga que le hicieron a Marco Alarcón, que era dirigente magisterial y fue ministro de Educación? Una huelga larga en el periodo de Endara. 60 días. Muchos de nosotros todavía, de los que están aquí más jóvenes, estaban en las escuelas. ¿En qué condiciones estuvieron en esas escuelas en el año 90-94? ¿En qué condiciones van nuestros hijos hoy a las escuelas donde nosotros los mandamos? Escuelas equipadas, dotadas de materiales, o el padre de familia tiene que estar ahora pagando el celador. Ahora quieren que el padre de familia vigile la escuela, que tenga, que compre, que pinte, los padres de familia tienen que cargar. ¿Y los impuestos que nosotros pagamos dónde están? Oiga, nosotros no pagamos impuestos. Entonces estamos hablando de un gobierno, de un hombre que hoy se presenta y que mírame a la cara, yo nunca te he mentido.